Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias en esta noche nuevamente por permitirnos reunirnos para una clase más de la carta de Juan, del Evangelio de Juan. Lo ponemos bajo la guianza del Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, nos quedamos en el capítulo 3. Muchas gracias, Rodrigo, te agradezco, pero lo voy a poner de este lado. Gracias, Rodrigo. Gracias por el vaso de agua. Gracias. Quedamos en el capítulo 3, que avanzamos un poquito. En el capítulo 1 nos habíamos retenido 3 días, pero logramos pasar el 1, 2 y en la última clase y avanzamos un poquito el 3. Vamos a retomar un poquito el 3, nada más un poco, ¿sí? Pero, sí, vamos a verlo un poquito mejor, un poquito más fluido. Y si me gustan acompañar, por favor, al versículo 1, cuando Jesús tiene una entrevista con Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vamos a poner aquí la primera imagen y vemos Jesús y Nicodemo. Esta es una entrevista que va a tratar con la vida eterna. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo era un rabino. Un rabino es un maestro de la palabra de Dios, de la ley, ¿sí? La casta sacerdotal de los judíos viene desde los tiempos del Antiguo Testamento, desde Éxodo, Levítico, qué tienen que hacer los sacerdotes, cómo tienen que vestir, todas las leyes. Los rabinos son personas, incluso en la actualidad, extremadamente estudiosos, saben mucho de la Biblia, mucho. No son creyentes, no son cristianos, ¿sí? Porque siguen esperando al Mesías, a Jesús. Ellos no, el propio pueblo de Dios, los judíos, no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Recordemos que Jesucristo quiere decir el Salvador ungido, ¿no? ¿Estoy bien? Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo es la palabra griega y Mesías es la palabra hebrea. Jesús quiere decir el Salvador ungido. Y los judíos esperaban que Jesús, el Mesías, iba a llegar triunfador, venciendo, sacando a los invasores que eran los romanos, venciéndolos con espada, con fuerza, expulsándolos con guerra, ¿sí? Pero no, Jesús llegó, no llegó como lo esperaban los judíos, con guerra, sino llegó con amor, digamos, con amor, con la salvación que no esperaban que él fuera el Mesías. Lo estoy diciendo un poquito rápido porque ya habíamos visto un poquito. ¿Qué es un rabino? La palabra rabino, como les había dicho, es maestro. Y Nicodemo le dice: Jesús, sabemos que eres un rabino. ¿Qué quiere decir? Que los mismos rabinos, la misma casta sacerdotal, reconocía que Jesucristo era un maestro de la palabra de Dios, que se sabía la Biblia punto y coma, como les había comentado, con una habilidad mental, una agilidad mental para aprenderse la Biblia de memoria textualmente. Hay personas en la actualidad, judíos, si ustedes ven videos en el YouTube, películas y todo, los judíos son personas, los religiosos, ¿no? Son personas extremadamente inteligentes, muy encuadrados, ¿no? Se saben. Les dices: ¿qué dice tal parte? Y te la dicen tas, porque los niños judíos desde pequeños les enseñan la Biblia, la palabra de Dios. La economía es otra de sus fuertes, ¿no? El estudio, trabajo y la palabra de Dios. Los judíos son personas extremadamente estudiosas e inteligentes, que más
los sacerdotes, mande. Sí. Sí, para ellos, para los judíos que nada más profesan el judaísmo, no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan a Jesús. Y los judíos que sí aceptan a Jesucristo, si no me equivoco, se conocen como mesiánicos. Sí, es un grupo de judíos, hay personas judías que sí creen en Jesucristo y se les conoce como mesiánicos, sí existen, pero el grupo sacerdotal actual, como en la antigüedad, ¿sí?, solo creen en Dios, en Dios del Antiguo Testamento. Como dice, ¿qué dice Efra? Deuteronomio 6:4, el famoso versículo de los judíos. Shema es el Shema. El Shema es un verbo que quiere decir oír, o de oír, ¿no? Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y para el judío es que Dios es uno. Entonces se presenta Nicodemo con Jesucristo de noche. ¿Por qué de noche? Dice: sabemos que eres un rabino, eres un maestro. Le dio el nivel de un maestro que era muy inteligente, Jesús, que era muy estudiado, ¿sí?, que sabía mucho de la Biblia. Y dice que hemos visto las señales que haces, los milagros, ¿no? Personas inteligentes no podían dejar de reconocer, de ver cómo Jesucristo sanaba a personas, devolvía la vista a un cojo, a una mujer enferma. No creo que no se dieran cuenta, esta persona hace milagros, hace señales, pero no es Dios. No le querían dar el valor de Dios, como Jesucristo le decía: yo soy, y yo soy Dios. Dice Nicodemo: eres un maestro igual que yo. Entonces aquí vamos a entrar al tema de que en esa entrevista Jesucristo le dice a Nicodemo, eso ya lo vimos, la demanda de Dios para todos los hombres, le dice Jesucristo a Nicodemo en el versículo 3, respondiendo Jesús, 3:3, Efra, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí trata de nacer de nuevo, el método aprobado por Dios. 2 Corintios 5:17, ya no lo sabemos, nos lo han dicho de muchas formas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Don Toñito la semana pasada hizo una pregunta al final, que por qué Nicodemo llegó de noche. No la quiero dejar pasar la observación que hizo don Toñito, porque Nicodemo, una persona demasiado importante dentro de la casta sacerdotal, que rechazaba a Jesús, no se podía dar el lujo en su ámbito de que lo vieran acercarse a Jesús, cuando era su contraparte, su enemigo, digámoslo así. Entonces llegó de noche, que nadie lo viera. Él sí reconocía que era un maestro, siento que tenía esa curiosidad, tenía algo adentro en su espíritu, le decía: tienes que ir con Jesucristo, tienes que ir con Jesús. Y dice: ¿cómo está eso? Y le dice a Jesús: si no nacieres de nuevo, ¿sí?, no podrás ver a Dios, no podrás conocer a Dios. Nacer de nuevo es el método aprobado por Dios. Toda persona, hablando actualmente de aquí de Chiapas, de otros estados actuales, conocer a Dios es nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Dice posteriormente, vamos a avanzarle un poquito. Pero antes, sí, ahorita vamos a ver ese punto, esas palabras. No quiero dejar pasar esto. Nicodemo, les decía, pertenecía a una casta sacerdotal muy especial de los fariseos. ¿Qué es un fariseo? En la Biblia nos encontramos los fariseos y los saduceos cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento. Los fariseos forman un grupo, ¿sí?, que surgió hacia 150 años antes de nuestro Señor Jesús, que promovía, impulsaba la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino
y el concepto de la resurrección de los muertos, y que enseñaba más allá de los mandamientos. También hay una ley oral transmitida por Moisés. Eso eran los fariseos. Los saduceos eran la otra contraparte, que eran personas ricas de la alta sociedad, miembros de familias también de sacerdotes, cultos, ricos y aristócratas, que también existen en la actualidad, ¿no? De entre ellos había salido desde el inicio de la ocupación romana los sumos sacerdotes, que en ese momento eran los representantes judíos ante el poder imperial romano. Y los saduceos no creían en la resurrección ni en la inmortalidad del alma. Además, rechazaban la predestinación y la existencia de los ángeles. Los saduceos, por otra parte, seguían la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, literalmente. Bueno, ya tenemos el contexto de quién es Nicodemo, y a la pregunta que me decían aquí, que dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús explica más de cerca ese método, cómo es nacer de nuevo. Nos explica a todos que es a través del agua, y el agua es símbolo de la palabra de Dios. Vemos en Efesios 5:26, Efraín, por favor. El agua viene a representar la palabra de Dios. El que no naciere del agua, que no naciere de nuevo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Luego dice en Tito 3:5, como dicen, la práctica es el maestro. Ya le estoy tomando más rapidez a cambiarle la diapositiva. Nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Luego en el versículo, Efraín, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El método que nos explica Jesucristo del agua es, en primer lugar, la palabra de Dios, ¿sí? Luego, ¿dónde estábamos? El método visto o dicho de otra manera es Cristo. Los líderes religiosos muchas veces son los más ignorantes, con todo respeto, nos incluimos todos, ¿no? Porque a veces queremos saberlo todo y no es cierto, ¿sí? A veces pasamos, me incluyo, pues, para no ofender a nadie, como dicen en México, y decimos cada barbaridad, pero a veces lo decimos ingenuamente, no de maldad, ¿sí? Y ahí estamos, está la lista larga, pero no se trata de eso. Juan 3:10. Juan 3:10, Efraín. Respondió Jesús y le dijo, hablando de los líderes, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Te acercas a un líder, a un pastor, sea aquí, sea en otra iglesia. Oye esto, y no te lo sabes. A veces vienen personas y te preguntan y ya saben la respuesta. Nomás te preguntan sabiendo la respuesta. Te tiran ahora sí, hay un anzuelo tú que eres líder, que eres pastor, te tiran el anzuelo. Ahí vienen con maña, maldad nada más. Ya se sabe la respuesta y te tiran. No, lo digo, tú te quedas, ay pues. Y uno responde y a veces mal. ¿Mande? ¿Me querías decir algo? Muy bien, muy bien. Y la parte del Espíritu, vamos a avanzarle. Y entró la inquietud. Estamos viendo qué significa nacer de nuevo. Habíamos dicho que del agua. Luego vimos que el método es Jesucristo. Vamos a avanzar un poquito más rápido. El método, eso ya lo vimos, el método para la tierra, Juan 3:12, dice Jesucristo, le dice a Nicodemo, no estoy mal. Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenales
y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está diciendo cosas muy prácticas, muy entendibles, y le dice a Nicodemo: si te digo las cosas celestiales, menos las vas a entender. ¿Sí? Razones de por qué Jesús, Cristo, es el método. Porque Cristo es el que ha sido levantado para nuestra redención. Ahí nos habla de Números 21, no vamos a ir para allá. Habla de la serpiente de bronce. Pueden ver la historia, que cuando levantaban la serpiente la gente sanaba, ¿sí? Era una serpiente de bronce, es como una tipología, digámoslo así. Segunda de Corintios 5:21, Efra. Porque Jesucristo es el método para nacer de nuevo. Al que no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Cristo es el don del amor de Dios para todos los hombres. ¿Qué significa la palabra don? Aquí dicen mucho don, a mí me han dicho en la calle, don. Y ay, yo el único don que sabía era Don Quijote de la Mancha. Y aquí en Tuxtla voy caminando y me dicen don. ¿Mande? Exacto, doña Rosita, es un regalo, una dádiva. La palabra don quiere decir regalo. Sí, doña, sí es correcto. Porque Cristo es el regalo, la dádiva de amor de Dios para todos los hombres. Dios nos está dando un regalo, un don. Don quiere decir regalo. Porque Cristo fue enviado para salvar y no para condenar. Jesús no condena a nadie. Jesús vino específicamente a salvar. No, por eso en otra cita dice: porque no hay ninguna condenación en Cristo Jesús, para todo aquel que cree en Jesús, ¿sí? ¿Qué dice Juan 4:17? ¿Estoy bien? Sí, perdón, 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Van viendo cómo Jesús le va explicando a Nicodemo el método, y este método también corresponde, es para nosotros. Dice posteriormente, ahí tengo hasta abajo 3:30, y la condenación no es un deseo de Dios para el hombre. Dios no desea que nos condenemos, ¿sí? Que vayamos a condenación. La condenación es una elección de nosotros, de los hombres, que rechaza el método. ¿Qué dice Juan 3:19 y 20? 3:19 y 20. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La condenación no es el deseo de Dios, es nuestra elección, que nos gusta a veces más lo feíto que lo que es bueno. Tendemos más por lo feíto que por lo de Dios, y por ahí flaqueamos todos, o hemos flaqueado alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Pero el deseo de Dios no es la condenación, es su deseo, su anhelo es que seamos justificados por Jesucristo, porque ese es el don que Dios nos está dando por medio de él. Es el método que Dios eligió. Juan 3:36, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, con H mayúscula. Cuando lean la Biblia siempre fíjense en esos detallitos, cuando encuentran espíritu con E minúscula, E mayúscula, o hijo con H mayúscula o con H minúscula. Hay que estar atento a veces a los detalles, ¿no? Aquí se refiere con H mayúscula a Jesucristo. Dice: el que cree en el Hijo, Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú crees en el Hijo de Dios, que es Jesús, tienes la vida eterna, ¿verdad? Vamos a avanzar otro poquito. Está fuerte, pero así es, ¿sí?
Dice en Juan el Bautista, el amigo del esposo, Juan 3, 22 al 30. Vamos a simplificarlo un poquito. A ver, espérame, Efra. Todavía no vayamos para allá. Dice, sí, voy a leerle un poquito. Juan 3, 22 al 30 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí. También Juan era considerado un maestro de la ley, ¿verdad? A ver, permítame. No me quiero pasar, vamos bien. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pregunta de examen, miren que les estoy dando la respuesta. Pregunta de examen, anótenla. Juan 3, 27. Va a venir en el examen. ¿Qué dice Juan 3, 27? Ya les estoy diciendo la respuesta. A ver cuántos la tienen bien. Lean bien ese versículo, está muy interesante. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Muchas de las cosas que recibimos, ¿sí?, viene de Dios, viene del cielo. Muchos dicen: no, es que yo me lo gané con mi esfuerzo. Es cierto que hay esfuerzo, que hay trabajo, que hay situaciones, pero hay muchas de las cosas, muchas vienen de parte de Dios. No puede recibir el hombre, como dice ahí, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu hermano? ¿Sí? ¿Por qué tienes esto? ¿Por qué tienes aquello? ¿O por quién eres tú? ¿Sí? Es algo fuerte en ocasiones, pero así está escrito, ¿sí? Dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, dice Juan, sino que soy un enviado de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Juan dice: es necesario que Jesucristo sea exaltado y yo mengüe, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque le decían: oye, del otro lado del cerrito ahí hay una persona que dice que es Jesús y está bautizando, pero a ti te conocemos de toda la vida y todo, que tú tienes la iglesia más grande. Bueno, no es el caso de Juan, no tiene iglesia, pues, pero digámoslo así. Tienes la iglesia, tienes 1000 congregantes y todo. No. Es necesario que él crezca porque él es Jesús, es el Hijo de Dios. Yo nada más soy un enviado, soy yo nada más. ¿Sí? Sí, porque es muy fácil que nos inflemos. Cuando uno toma el micrófono, cualquiera, ¿sí? Siente, se transforma uno. Una vez, les voy a poner un ejemplo bien curioso. Se lo he preguntado a algunas gentes de Estados Unidos. Le digo: oye, tú hablas inglés, hablas español muy bien, sí. Y pueden preguntárselo a personas de los altos que hablan celtal, soxil, español también, ¿no? Tú eres de una forma en inglés, cuando hablas inglés. Cambia tu personalidad, cambia algo tu forma de ser cuando hablas español. Y me han dicho todos los que le he dicho: sí cambia. No es que cambie, que vaya a ser otra persona diferente, pero hay algo, su comportamiento, su actitud es diferente de un idioma a otro. Hay un cambio en
en la forma de ser de una persona que habla 2 idiomas. ¿Por qué lo estamos platicando? ¿En qué estábamos? Que él crezca, pero que yo mengue. Vamos a ver, Juan reconoció, Juan el Bautista. Juan el Bautista, el amigo del esposo, ya les dije la pregunta de memoria, llamados legítimos, los llamados legítimos son los de Dios, los que perduran. Y Juan dice que hay que promover a Cristo porque la gloria y la honra es de Cristo, no para el hombre, ¿sí? No para el hombre, no para nosotros. La gloria y la honra es de Jesús. Hay que hacer énfasis. La gloria y la honra es de Jesucristo. Por muy bien que le vaya a la persona en el ministerio, por muy bonito que predique, por muy bonito que enseñe, por muy bonito que cante, por muy bonito, la gloria y la honra es por a Cristo. Porque si nos entra la vanidad, luego vienen los descalabros, ¿verdad? Y duelen los descalabros, los resbalones, son dolorosos. Bueno, vamos a avanzar otro poquito. Aquí. Jesús, el que viene de arriba, dice en Juan 31:36, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es verdadero. Siempre la verdad, siempre la verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu con E mayúscula, porque aquí ay, no me había fijado, la pantalla te pone todas las letras en mayúsculas, ¿no? Pero la Biblia maneja como es lo correcto, mayúsculas, minúsculas, punto y aparte. Aquí como que le metieron todo mayúscula, pero en sus Biblias, si ven su Biblia, dice, pues Dios no da el Espíritu con E mayúscula por medida. El Padre ama al Hijo con mayúscula y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4:34, lo vamos a volver a leer, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo de Dios viene con llenura, amplio, grande, no así cortito, viene grande, amplio. Yo les puedo dar un testimonio, por ejemplo, ya grande, yo caminando en la calle, me acuerdo, hace muchos años, iba caminando, pues supuestamente yo ya había estudiado, ya estaba grande, ya tenía idea de cosas, como que uno, como ustedes, ¿no? Tienen un criterio, una convicción, saben quién son, saben hasta dónde llega la inteligencia de cada quien, ¿no? Literalmente sentí esto que me pasó, literal, créanmelo así. Iba caminando, mediodía con el sol, hacía calor. Iba caminando y de repente sentí aquí sí, ¡pac! ¡Puc! Así como una botella que le quitan un corcho, ¿no? Así sentí. Pero no, así nada más sentí. Y lo viví, me di cuenta, se me aclaró la mente. Sentí que se me aclaró la mente, que siempre había pensado, pues yo pienso bien, estudié todo, como una perspectiva más amplia. Empecé a ver la vida de otra forma, pero al momento, a valorar a mi papá, a mi mamá, las cosas, el esfuerzo, el trabajo, algo así que me vino de repente, de ver a los ojos. Hagan la prueba. Yo vi a mi papá a los ojos cuando estaba con nosotros y lo observé así, quise profundizar en sus ojos, casi se me salían las lágrimas. Hagan la prueba con sus hijos, con su esposo, su esposa. Wow, una claridad que te llega, algo así tremendo que ves más allá. Es algo muy de adentro. Dios trae el Espíritu. Un tío en México ya se iba a ir al cielo, mi tío iba a fallecer. Recuerdo a mi tío Roberto, un cuñado de mi mamá,
Lo fui a visitar, ya era mayor mi tío, y él me puso una prueba buena, no creyente como nosotros, ¿verdad? Y me dice: hijo, sí tío, siéntate enfrente de mí. Sí tío. Me hizo la misma prueba de lo que me pasó en ese día que vi más, ¿no? Sí tío, veme a los ojos, hijo. Sí tío, sí te estoy viendo. Platica conmigo, pero veme a los ojos. Fue algo fuerte, muy bonito, ¿verdad? Algo, wow. No digo que todas las pláticas estás así, ¿verdad? No, pero son cosas que así viene el Espíritu Santo de Dios y te muestra cosas grandes, ¿verdad? Algo aquí adentro. Tú lo sientes. Esas vivencias son muy personales, son de Dios, ¿verdad? Vamos a ¿dónde estaba? Me salgo un poquito a veces. Jesucristo es el que tiene, no, vamos a más arribita, el rango de Jesucristo es mayor. Filipenses 2, versículo 9 y 11. Vamos a Filipenses. Esto es uno de los, a título personal, muy personal, muy mío, no digo que es para todos, pero para mí estas citas bíblicas, esta porción de la Biblia, siento que es de las más poderosas de la Biblia. Hay muchas porciones de la Biblia poderosas, ¿verdad? Que llegan a nuestro espíritu, pero este es muy fuerte. Les voy a decir por qué. Dice en Filipenses 2:9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo más alto. Jesucristo es superior, ¿sí? El testimonio de Jesucristo es el más veraz, el más verdadero. Juan 3, 32 y 33. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús habla palabras de Dios porque es Dios. Ay, se movió. Eso ya lo vimos. Jesucristo es el que tiene toda la plenitud de Dios, toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios en Jesucristo. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Corporalmente, al cuerpo físico de Jesucristo habitaba toda la plenitud de Dios. Van viendo cómo Juan maneja a Jesucristo, va presentando lo que es Dios. Por eso es la diferencia con los otros 3 evangelios, ¿sí? Vamos a... ya terminamos. Capítulo 3. Muy bien. Y llevamos buen tiempo. ¿Qué horas son? 20 para las 9. Muy bien. Qué bueno. Porque ya ven que con el capítulo 1 nos tardamos 3 días. Cuidado. Voy a hacer un paréntesis. Me voy a meter en una camisa de 11 varas, hablando de que Dios te revela y todo, te muestra. Les puse el testimonio. Me metí en broncas, pero lo voy a decir. Dios te muestra, te enseña, aprendes, así como yo empecé a ver así. Y una de las cosas que vi, ¿sí? Porque todos somos humanos, tenemos deseos materiales, carnales, no materiales, ¿no? Y las situaciones que pasaron en mi casa, con mi papá que enfermó, que falleció, mi mamá que se puso delicada por cuidarla, todo. Uno aprende a ver verdaderamente realmente el valor de los padres, ¿no?
Que cuando yo escucho, o sea, en mi familia, en otra familia, en otro, que hablan de herencia, que todos queremos una herencia, ¿verdad? No, yo quiero la casa, yo quiero esto, yo quiero el ranchito, yo quiero el carro. Cuando hablan se me revuelve el estómago, porque en el momento que están hablando de herencia, estando los papás vivos, están deseando que ya se vaya. Perdón. Aunque todos deseamos, ya yo quisiera, y luego nos peleamos entre hermanos, no, se pelean las familias aquí, 20 años, 30. Nos pasa a todos. Perdón, me salí tantito del tema, pero Dios te va mostrando, porque eso lo vamos a vivir toda la vida todos, ¿verdad? Y es estar pensando, papá y mamá, que Dios te bendiga, y no está bien, aunque el hermano, la hermana, te salgan ahí complicados, ¿verdad? Está fuerte, ya, me regreso. Capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Perdón. Cuando, capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, eran los discípulos, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Samaria, yo por aquí puse unas figuritas. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos que están al norte del actual Israel, arribita, son judíos que se casaron con no judíos, se mezclaron, ¿sí? Entonces tenían su propia forma de creer en Dios, sus propios ritos. Era otro tipo de raza, ya no era la raza pura judía, sino era ya mezclada. Se habían mezclado judíos con samaritanos, habían cambiado incluso el lugar donde se hacían los ritos, digámoslo así, los servicios. No, que los judíos decían que en Jerusalén, los samaritanos no, nosotros decimos acá porque acá dicen nuestros abuelitos. Entonces los samaritanos era una raza mixta, una raza mezclada, rechazada por el mismo pueblo judío. Eran sus medios hermanos, digámoslo así, ¿sí? Así como Jacob Isaac e Ismael. Aunque Isaac era hijo de Sara, Ismael era hijo de Agar, de la egipcia. Pues en esos tiempos de la época de Jesús, los samaritanos eran mezclados. Entonces eran despreciados y rechazados por los judíos originales, digámoslo así, del pueblo de Dios. Tengo un conocido, un amigo que vivió más de 10 años en Israel. Actualmente vive en Baja California. Él me dio clases en Puebla y lo apoyé en un ministerio para adolescentes un par de años. Hace muchos años, tal vez algunos de aquí no habían nacido, 1990 y 91. Se llama Chuy González, y su familia, y su esposa, y su hija, su familia fueron a vivir a Israel. Y recuerdo que una vez vino aquí a Chiapas hace varios años, por esas fechas, no, fue después, 90 y tantos, no recuerdo qué año, y se puso a platicar conmigo en la sala de la casa. Y me empezó a preguntar por los judíos. Y como desde chico yo he sabido del pueblo de Israel, porque desde antes a mí me gustaba estudiar de todo. Yo fui una persona muy ratón de biblioteca, pues fui muy estudioso desde chico. Entonces me sabía bien de varias culturas. Y una de ellas, después por lo de la Biblia y todo, como mi mamá se hizo creyente, yo quería saber del pueblo de Dios. Y no nada más leía la Biblia, leía geografía, literatura, matemáticas, urbanismo. Le entraba duro para saber del pueblo de Dios. Y me preguntaba y yo le decía esto y esto y esto. Y así dijo él, confirmación de Dios. Bueno, yo no dije nada, seguimos normales. Cuando de repente supimos que tomó a su familia y se fue a vivir a Israel como reporteros de un periódico de Puebla cristiano. Y vivió más de 10 años allá. Y conoció la cultura muy profundamente, de carne, así en carne propia. Y él me platicó, ya estando acá de regreso, que los samaritanos, actualmente, pues todavía hay samaritanos, sí, siguen separados y viven al norte, en esa región de Samaria, en esos pueblos. Y le digo, ¿y qué problemas tienen?
Es que ellos se casan entre familiares, eso me dijo él, se casan entre familiares muy cercanos, muy cercanos. Entonces hay muchas cuestiones que suceden cuando un primo hermano se casa con una prima hermana. Sí me entienden, ¿verdad? O quizás hasta entre hermanos, no sé. Hay ciertas situaciones que se dan. Bueno, esos son los samaritanos. Ahí llegó Jesús cuando dijeron, allá hay una persona que bautiza más que Juan. Pero Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. Y dice Jesús, bueno, yo me voy, pasa por Galilea, llega a Samaria. Cuando los judíos no les gustaba llegar para allá, llega Jesucristo a Samaria, encuentra a una mujer samaritana y dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era como la hora sexta, la hora 6, ¿no? En Samaria es una zona caliente, árida, hace mucho calor, y la hora sexta, era las mediodía, hacía mucho calor. Así, ¿vieron cómo hizo calor hoy, verdad? Y antier hizo calor feo. Y se esperan otros calores fuertes aquí en la ciudad, ¿verdad? Hay que tomar mucha agua. Pues allá es más caliente todavía aquí. No hay tantos árboles, hay mucho desierto, está todo árido. Jesús llegó ahí a la hora del mediodía y ahí encontró a una mujer samaritana. Y aquí vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes. Dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber agua. Y la mujer le dijo, vamos un poquito más atrás, me estoy adelantando. El maestro ganador de almas en acción. Jesucristo, al decirle dame de beber agua, Jesucristo nos va a enseñar cómo se ganan las almas. Él nos va a enseñar principios de evangelismo, ¿sí? La salvación es nacer de nuevo, beber del agua de Jesús. Tu pregunta que hacías, Abraham, ¿sí? Beber del agua de Jesús. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús viene a ser el que nos va a enseñar cómo evangelizar. En Juan 4, 23 y 24, cuando se está entrevistando con la mujer samaritana, le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, E mayúscula, nuestro espíritu, en espíritu, perdón, E minúscula, dije, E minúscula, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales buscadores busca que le adoren. Dios es espíritu, mayúscula, y los que le adoran en espíritu, minúscula, ¿sí? Por eso lean su Biblia. Y en verdad es necesario que adoren. Fíjense, miren un detalle, yo no me había dado cuenta, ahorita lo estoy descubriendo juntamente con ustedes. Está aquí el predicador, supongamos que está dando esta plática, abusados, está el predicador aquí, quien sea el que esté aquí, no. Y en Juan 4, 23 y 24, y hay muchos nuevos y otros más tiernos, más que acaban de nacer, 2, 3 meses, medio año, y leen así, Dios es espíritu, los que le buscan en espíritu. Esto está escrito en pura mayúscula, no es correcto. No es correcto como está escrito en la Biblia, hay diferencias escritas. Por eso aguas con el celular también, no sé cómo está el celular. No hay como tener una Biblia escrita de papel, ahí se van a dar cuenta. El color de la letra, en el caso del Nuevo Testamento, el tamaño de las letras, como habíamos dicho. Y repito, no soy enemigo del celular, es una herramienta que ayuda mucho, ¿sí? Entonces dice aquí que Dios es espíritu, con E mayúscula, lo van entendiendo, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu, con E minúscula, nosotros,
y en verdad es necesario que adoren. Se nos habla de muchos temas en esta parte, principios de evangelismo, de salvación. Vamos a avanzar un poquito. El caso de la mujer samaritana, ya hablamos del mediodía, el plan de salvación, cuando un alma sedienta. Aquí hay un puente de contacto, el decirle, tengo sed, Jesús, dame de beber, más bien dicho. Buscaba un contacto, cómo empezar la plática, ¿no? Una forma de, dice la mujer samaritana, en el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo es el agua viva. El plan de salvación, un puente de contacto fue el vaso de agua, digámoslo así. Se rompieron barreras cuando Jesucristo llegó a Samaria. Una de las barreras que se rompió fue que Jesucristo habló con la mujer entre sexos opuestos. En aquel tiempo, cuidado que un hombre se estuviera hablando con una mujer. No. ¿Sí? Para nada. Ahí rompiendo el tabú de no hablar con una mujer, ¿no? Hablando respetuosamente, ¿no? Otra cosa, el prejuicio racial. No, es que son samaritanos, no nos gusta, son de bajo nivel, son… No. Rompiendo el prejuicio racial. Número 2, mande una pregunta por acá. No, está bien. Sí, está bien, pero a ver, te presto el micrófono. Sí, es válido, ¿por qué no? Es que ahí dice que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los que… ¿Perdón? Ok, perdón, sí perdón, no, estaba aquí lo tengo, estaba leyendo Esdras, perdón, es Nehemías. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, menospreciaron a los judíos, los samaritanos. Entonces ahí fue ¿cómo se llama? El por qué no se llevaba. Uno de los orígenes. Gracias, Humberto. Gracias. ¿Sí? Tomen nota de esa cita. ¿Cuál cita es? Nehemías 4, versículo 1 y 2. Ahí tómenlo como referencia, estudienlo, ¿sí? Entonces estábamos diciendo el prejuicio religioso, porque decían los samaritanos, nosotros adoramos acá, los judíos dicen que en Jerusalén, la barrera del conflicto de la condición moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, la mujer le dijo, Señor, no tienes, dice en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua viva, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesucristo, rompiendo la barrera del sexo opuesto, la barrera del prejuicio racial, la barrera del prejuicio religioso y de la condición moral. ¿Cómo un hombre judío, rabino, iba a hablar con una persona de dudosa reputación, verdad? ¿Cómo? Jesucristo dice, no, pues 5 y el que está ahorita tampoco. Pero Jesús aún así
habló con la mujer samaritana, le presentó el plan de salvación, el método para recibir a Dios, para ser hijo de Dios. Vamos a avanzar. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? Trata con un alma pecadora, que es la mujer samaritana. En el versículo 13, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. La mujer tenía necesidad de esa agua de vida. No tenía sed, porque ella tenía el cántaro de agua. Ella sacó el agua, ella traía agua en su cántaro. No era agua de esta agua, que voy a darle un traguito. Tantito nada más. No era de esa agua, el agua que decía la mujer samaritana: dame de esa agua de vida, agua viva, ¿sí? Dice, trata con un alma pecadora, Juan, la oportunidad de salvación, trata con su pecado. Jesucristo le dice, le habla directo de su pecado: tu pecado es ese, andas con uno, con otro, con otro, con otro, ahí está tu pecado, ¿sí? La enfrenta contra su pecado, la invita al arrepentimiento, porque dice la mujer: eres profeta. Ya le empieza a redarguir a la mujer, ¿verdad? Así cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, hay un enfrentamiento con nuestra situación moral, ¿verdad? Nuestra vida moral, nuestra situación personal. Te confronta, te das cuenta y sientes en tu corazón el deseo del perdón de Dios, ¿verdad? Redargüimiento. Ay, me salió. No me quiso salir. Se me trabó la lengua. Una alma buscadora era la mujer samaritana. Jesucristo nos revela lo que busca el Padre. En Juan 4, 23 y 24, adoradores en espíritu y en verdad es lo que busca el Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en el Espíritu Santo y en verdad. ¿Qué dice Juan 17, 17? Y en verdad. Y en verdad. Esa palabra, como este último mes me ha retumbado mucho, porque somos muy mentirositos muchas veces. No digan que no. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luchamos por siempre, a veces, que no te comiste ese chocolate. Estoy diciendo cosas muy simples, pero a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Que no te comiste ese chocolate del refri, ¿no? Que no me lo comí yo. ¿Y por qué no hay nada? Ay, no sé. Digo eso tan simple, pero a buen entendedor, ¿no? Somos muy mentirositos a veces. La salvación que ofrece Jesucristo es primeramente para ser un verdadero adorador. Jesucristo busca que seamos verdaderos, honestos, sinceros, que adoramos a Dios con verdad. Yo a veces veo aquí a los jóvenes danzando, corriendo, cantando, pues gloria a Dios, ¿verdad? Lo hace. Yo no me animo a hacerlo, pero veo que con qué ganas lo hacen, con qué anhelo, con qué sinceridad, con qué ímpetu, ¿sí? Es de respeto. No podemos menospreciar la vida de muchas personas. Hay personas que hacen más que yo aquí que estoy con el micrófono, mucho más. Aquí hay gente que se mueve, van bien. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Hay personas que la que menos te imaginas hace más que uno. Allá en el salón de niños, allá en la casa, y no nada más en la iglesia, allá en su casa, afuera en la calle. Hay personas creyentes que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en la vida cotidiana, no nada más en la iglesia. Allá afuera se batalla mucho, a veces flaqueamos, ¿no? Nos enojamos, hay situaciones. El otro día me hizo una pregunta a mi hijo. Es una pregunta muy inocente y sencilla, pero mejor no la voy a hacer, no la voy a platicar. Ya me acordé por qué. Es una pregunta. Sí, se las voy a dejar de tarea. Así. ¿Infringirías una ley? Así se las dejo. No. Le digo, quizás en el pasado lo hubiera hecho. Quizás. Y tal vez todos lo hemos hecho de alguna u otra forma, ¿verdad? Le digo, pero actualmente no me atrevo. No me atrevo.
ni aunque nadie me vea, ¿verdad? Pero hasta ahí lo dejo. El primer ministerio que pide Dios de nosotros es adoración al Padre, y el segundo ministerio es alcanzar a los demás. Nos hablaba del agua de vida. Hay una imagen que ahí puse, que busqué en el internet. Luego dice avivamiento en Samaria. La mujer samaritana recibe a Jesucristo, lo recibe, cree en Él como el profeta. Dice: tú eres el profeta, tú eres el Hijo de Dios, yo creo en ti, yo quiero de esa agua, yo quiero. Y viene arrepentimiento a su vida de la mujer samaritana. ¿Qué horas son, perdón? ¿8 qué? 55, ok. Ahí vamos. Sí, me quedan como 5 o 10 minutitos. Y dice en Juan 4:26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy Dios, yo soy el que soy. Jesucristo le dice a la mujer samaritana, Jesús se declara como el Mesías: yo soy. Tu testimonio es lo que pide Dios que compartas. El primer testimonio es el tuyo, que compartas. ¿Cómo vas a compartir testimonio? Tu forma de ser, tu forma de vida, tu forma de comportarte. Sí, tenemos que, nuestra vida es testimonio a los demás. Y la segunda es a la congregación. La mujer samaritana empezó a vivir eso, cambiar. Ustedes me ven ahorita a mí de esta forma. Yo no era así toda la vida. Yo tuve otra forma de ser, otro carácter, otra forma de ser. Y Dios ha ido moldeándome, así en baches y todo. Todos tenemos. Yo era una persona, en lo personal, no me gustaba platicar con nadie. Era muy educado, sí escuchaba, ponía atención, pero no me gustaba platicar. Nada más se escuchaba por educación. Así era yo. Y me preguntaban algo y no contestaba, mal educado, nada más respondía en la mente. Sí, no. Gracias a Dios ya. La vida, Jesucristo, las necesidades, todo te va cambiando, ¿no? La vida te va dando cambios. Otra forma es la forma de vestir, más descuidadote antes, ahora humildemente pero planchadito. Sí, como les dije la vez pasada, con el botoncito en su lugar, aunque sea de a 10 pesitos, es un decir, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué decíamos? Pasamos a la otra. La santificación y la urgencia en el servicio del Evangelio. Juan 31:38 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, pero me estoy pasando algo. Me voy a brincar hasta el versículo 39. La mujer samaritana recibe a Jesucristo, recibe el arrepentimiento, y aquí viene su testimonio primero de una vida cambiada. Empieza a ser una mujer diferente, dando testimonio de una mujer de Dios. Y ahora a la congregación, a su pueblo, va la mujer samaritana a los suyos y les dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Jesús me dijo quién era yo, que era una persona fea, que había hecho esto, pero Él me enseñó cuál era el agua de vida. Él fue el que me transformó, Él me abrió los ojos espiritualmente, Él me enseñó la verdad. Yo lo siento en mi corazón. Y muchos samaritanos quedaron impactados al ver la vida de esta mujer, al ver su cambio, al ver su fuerza, y pasó esto y ve esto, y ve ahora, la ven esto, y que muchos de ellos, si es verdad, si yo la conozco, si es verdad, y muchos empezaron a recibir a Jesucristo, a creer que era el Hijo de Dios, por el testimonio de la mujer samaritana, que se convirtió en evangelista, a llevar la palabra de Dios. Mi comida es la voluntad, mi comida es hacer la voluntad de Dios, dice Jesucristo.
El hombre espiritual se edifica con la voluntad de Dios, acabar la obra de Dios. Lo importante es cómo se termina, cómo cerrar esos círculos, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien, creo, digo. Ahí está la mujer samaritana, llega a su pueblo, ahí está el de este lado, es un dibujo, pero tiene la boca abierta el Señor. ¡Oh! Si yo la conozco, si allá vive a la vuelta de mi casa, si yo ahí en la noche, ahí me asomo y veo todo, ¿qué me va a decir? Pero ya viendo con el tiempo que subí y el ánimo y las ganas y el deseo, no, si es verdad, ¡oh! Así está, ¿no? Hombres, mujeres, niños, todos están sorprendidos de que hasta el rostro de la mujer se transformó, fue transformado. Está bonito el dibujo, ¿verdad? Jesús con ojos para la cosecha. En Juan capítulo 4, Jesucristo nos enseña cómo cosechar, cómo llevar el evangelio. Él sabe distinguir el tiempo, una lluvia tardía para acelerar el crecimiento, una lluvia del Espíritu Santo de Dios. O el momento justo, preparado, porque las almas tienen necesidad y va a haber una cosecha de amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Y gloria a Dios. Falta un minutito para que suene, pero lo vamos a dejar aquí. Capítulo 4. Ya no hablé del Jesús sana al hijo del noble, déjeme ver. Ya no, capítulo 4, capítulo 3, llegamos hasta la satisfacción y la urgencia en el servicio del evangelio. Vamos a regresar al estudio. Sí, lo tengo, no lo había visto, aquí está. Todo tiene su tiempo, hay una hora, Eclesiastés 3:1, Efraín. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés, eso, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sembrador y segador, ambos reciben salario, el que siembra y el que recoge. Ejemplo, Hechos 2:41, Efra, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El sembrador por excelencia es Jesucristo, porque Él sembró su propia vida. La curación del hijo del oficial. Vamos a ver si nos da un poquito de tiempo. Aquí dice en capítulo 4, versículo 43, ¿verdad? 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Regresó Jesucristo, ¿no? Salió de Samaria. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también en ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Creo que ya sonó el celular, pero le bajé el volumen. Ahí me voy a quedar. Ya nos faltó un poquito para el 4. Avanzamos 2, 3 y 4. Avanzamos 3 y 4. Ya estamos avanzando un poquito más rápido. Porque estaba sacando mis cuentas. Si son 21 capítulos, no, es mucho tiempo, ¿verdad?
Es que esta materia es como para dar 2 horas, 2 veces a la semana, 2 horas, 4 horas a la semana, para que en un semestre, ahora 1 hora cada miércoles nos va a dar el 2026, así que aquí le vamos a parar y le vamos a acelerar muy bonito en los capítulos, pero con calidad. Vamos a hacerlo rápido, con calidad para las siguientes clases. Vamos a dar gracias, ya terminamos, gloria a Dios. Ahí sentaditos, no se pongan de pie. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, gracias, gracias, gracias. Humberto, ¿quieres decir algo? Ay, ya terminó la clase.